vamos a continuar viendo lo que es el módulo de cabeza y cuello, y la temática que me toca desarrollar es patología tiroidea difusa. En cuanto a los objetivos de la clase, vamos a describir la anatomía y las relaciones de la glándula tiroides, recordar los métodos de estudio y desarrollar las patologías tiroideas difusas. En cuanto a la anatomía, debemos recordar que la glándula tiroide es un órgano impar, que presenta dos lóbulos, un lóbulo derecho, uno izquierdo. Esto está alojado en la porción anterior e inferior del cuello, debajo del ioide, o sea, es porción infraioidea. Los lóbulos en su porción inferior están unidos por una estructura que se denomina istmo. Y en cuanto a sus dimensiones, presenta lo que es un eje longitudinal correspondiente a 4 a 6 centímetros, un eje antero-posterior de 1,3 a 1,8 centímetros, el grosor del istmo de 4 a 6 milímetros, el peso aproximado de la glándula de 15 a 20 gramos, y la irrigación está dado por la arteria y la vena tiroidea, tanto superior como inferior. La arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior es rama de la subclavia. En cuanto a las relaciones anatómicas, podemos ver en la imagen superior, corresponde a una ecografía de tiroides, es un corte transversal, donde podemos visualizar sus componentes. La porción anterior se denomina istmo, y sus dos lóbulos, corresponde al lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Posterior al istmo podemos observar los anillos traqueales, esto es luz traqueal. La glándula presenta una ecogenicidad, es homogénea y es más hiperecogénica en relación a los músculos adyacentes en el cuello. Como pueden ver acá, este es el esternocleidomastoideo, por lo tanto es más hiperecogénica. De adentro hacia afuera, como pueden ver la estructura, se visualizan vasos. Pegada a la glándula tenemos la arteria carótida común, y más afuera la vena yugular. Bien. Para estudiar la tiroides se utilizan, como les explicaba, cortes. Existen cortes axiales y cortes longitudinales. Y en esta se puede visualizar en la imagen de la izquierda cómo se estudia el lóbulo derecho de la tiroides, y en el otro, o sea, en la imagen derecha, cómo se estudia el lóbulo izquierdo. En ambos vamos a visualizar un corte axial de la glándula, donde vamos a ver el eje transversal del lóbulo derecho, y corresponde a un eje longitudinal, un corte longitudinal, donde vamos a ver el diámetro longitudinal, en este caso del lóbulo, y el diámetro anteroposterior. Lo mismo con el lóbulo izquierdo. Una modalidad que se utiliza en ecografía es la modalidad tipo Doppler, que nos permite valorar la vascularización de la glándula, y de esa forma nos permite determinar la irrigación. Podemos visualizar en este caso que esto corresponde a una glándula que presenta una normal vascularización, representado con el color rojo la sangre que está llegando, azul la sangre que está saliendo y alejándose del transductor, independiente de que sea una arteria o una vena. En cuanto a los métodos de estudio, son varios los métodos de estudio que nos permiten estudiar a nosotros la glándula tiroides. Tenemos la ecografía, se puede estudiar la tomografía, a través de la resonancia, gammagrafía. Pero el método ideal, porque presenta ciertas características, debemos recordar que la glándula tiroides es un órgano superficial, y el método aproximado y adecuado es la eco. En ecografía se utilizan muchos transductores. El transductor para emplear el estudio es un transductor de tipo lineal, que es el que se ve en la imagen. Este transductor utiliza haces de alta frecuencia, aproximadamente de 7 a 15 MHz, y esos haces de frecuencia permiten estudiar órganos superficiales. Tienen poca penetración, por lo tanto tienen mucha resolución de las imágenes, principalmente superficiales. Al utilizar este tipo de transductor, que es lineal, forma un prototipo de imagen de tipo rectangular, como se observa en la imagen derecha. Ahora vamos a pasar y vamos a desarrollar lo que es la patología tiroidea. Desde el punto de vista radiológico se denominan los trastornos tiroideos en dos grupos: difusos y nodulares. Y nosotros nos vamos a enfocar en la patología tiroidea difusa. En cuanto a la clasificación, la podemos dividir a esta patología tiroidea difusa según la etiología. En un primer momento, si es autoinmune, si es inflamatoria
y existen otras patologías como es el linfoma tiroideo o que exista una enfermedad metastásica que va y comprima y compromete en este caso la glándula en forma difusa. Dentro de la etiología autoinmune, que es la que visualizamos, tenemos dos patologías que son las más frecuentes que la desarrollaremos, que es la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves-Base. Y dentro de la etiología inflamatoria tenemos todo el grupo y gamas de tiroiditis, que según la evolución tenemos una tiroiditis aguda supurativa, una tiroiditis subaguda, también llamada granulomatosa de Kervine, una linfocítica transitoria silento indolora, una tiroiditis de Rieide, una tiroiditis atrófica, y también debemos recordar y conocer que existen tiroiditis secundarias a fármacos, principalmente a la amiodarona. Ahora desarrollaremos lo que es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad caracterizada por un proceso inflamatorio crónico que es más frecuente en mujeres y tiene un pico de incidencia de casos entre los 40 y los 60 años. Es de etiología autoinmune y en cuanto a su clínica presenta una triada característica que es la presencia de un bozo difuso, que es indoloro, asociado a un cuadro de hipotiroidismo, más la presencia de adenopatías de tipos cervicales. En cuanto a la ecografía que podemos visualizar en la tiroiditis de Hashimoto, podemos observar en la imagen superior una ecografía en un corte transversal donde la glándula está aumentada en dimensiones tanto en los ejes transversales como longitudinales y a nivel del istmo. Y cuando evaluamos en cortes longitudinales a nivel de los lóbulos, podemos observar que existen imágenes lineales hiperecogénicas correspondientes a la infiltración de la glándula por un proceso inflamatorio rico en linfocitos. Y de esa forma pierde la homogeneidad de la glándula y por eso que aparecen estos trayectos y la textura de la misma es heterogénea. En la imagen de la derecha podemos ver también los tabiques fibrosos y a su vez se observa que van formando micronódulos, entonces generan ese aspecto pseudolobulado con más hipoecogénico en las zonas centrales. Esto es típico de la tiroiditis de Hashimoto. En cuanto si utilizamos la modalidad tipo Doppler, generalmente la glándula se encuentra hipervascularizada, pero en algunas ocasiones puede estar normovascularizada dependiendo del estadio de la evolución en este caso, la patología. Y debemos recordar siempre que está asociado con la presencia de adenopatías cervicales, como se observa en la imagen de la derecha. Este es un caso que lo vimos acá en nuestro centro radiológico de una paciente que presentaba estas características, en donde se observa en la imagen de la izquierda un corte transversal de una ecografía tiroidea, en donde podemos observar que existe un bocio y existe un aumento de tantos los diámetros anteroposteriores, longitudinales y un engrosamiento, en este caso aumento de tamaño del istmo. Y cuando lo valoramos en un corte longitudinal, como podemos observar acá en la imagen, en la porción lateral del cuello, la presencia de adenopatías que corresponden al cuadro clínico de la tiroiditis de Hashimoto. Para hacer el diagnóstico de esta patología nos tenemos que basar en la clínica, como venimos diciendo, lo asociamos con el laboratorio en donde dosamos y el perfil tiroideo, o sea, TSH con las hormonas tiroideas. Se determinan anticuerpos, ¿por qué? Porque los anticuerpos van y reaccionan contra la glándula y contra sus receptores. ¿Y qué anticuerpos se dosan? Se dosan los anticuerpos antitiroideos, que son la antiperoxidasa y la antitiroglobulina, principalmente en este caso, y también se puede dosar anticuerpos antireceptor de la TSH. Y también es importante complementarlo con la imagen que es lo que estamos viendo. Bien. En cuanto al tratamiento, como se trata de una patología en donde presenta un cuadro de hipotiroidismo, el tratamiento médico consiste en función de tipo sustitutivo con levotiroxina. Y se controla la dosis cada 4 a 6 meses para irregular y que el paciente sea eutiroideo. Para continuar con las patologías tiroideas de etiología autoinmune, ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es la enfermedad de Graves-Base. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes, tiene un pico de incidencia entre las mujeres de 30 a 40 años, es una enfermedad multisistémica de origen autoinmune. Como clínica existe una triada característica que es la presencia de un bocio que es difuso, asociado a un cuadro de hipertiroidismo, más la presencia de oftalmopatía. Entonces acá podemos visualizar de izquierda a derecha
la presencia del bocio en una mujer joven, asociado a un cuadro de hipertiroidismo y la presencia de una oftalmopatía. Esa oftalmopatía pueden ser de dos causas, pueden ser infiltrativa y no infiltrativa. Obviamente la no infiltrativa tiene mejor pronóstico, la infiltrativa tiene peor pronóstico porque infiltra gran cantidad de procesos inflamatorios, rico en linfocitos, generalmente afectando todo lo que es la musculatura extraocular. Por lo tanto, el paciente tiene paresia, movilizar los ojos, puede llegar a tener incluso diplopía y, en el peor de los casos, evolucionar a la ceguera, ¿sí? Existe un cuarto elemento que se considera que es una dermatopatía en estos pacientes de tipo infiltrativa, localizada en la porción pretibial, que cuando está presente tiene mala evolución, tiene mal pronóstico, porque cuando se vio su presencia, generalmente los pacientes presentan una oftalmopatía de tipo infiltrativo. En cuanto a la ecografía, podemos visualizar en estos pacientes, esta es una ecografía de tiroides, donde se observa bocio, un aumento de todos los diámetros, tanto anteroposterior, pérdida de lo que es la ecotextura de la glándula, y en el corte longitudinal se pueden observar zonas hiperecogénicas, otras hipoecogénicas, ¿sí? Todo relacionado con el proceso inflamatorio que está sufriendo la glándula. En cuanto a la ecografía Doppler en la enfermedad de Graves, existe lo que es una hipervascularización de la glándula, que se puede visualizar en este caso en una paciente que se realizó acá en nuestro instituto, y se observa lo que es lo que se denomina infierno tiroideo, porque existe una hipervascularización de la misma, como se puede observar en la imagen, tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Graves, se realiza con la clínica que venimos comentando, que es la triada, asociado al cuarto componente, que es la dermopatía infiltrativa, el laboratorio en donde dosamos el perfil tiroideo, en donde nos va a indicar que existe un cuadro de hipertiroidismo, la determinación de anticuerpos, principalmente el antireceptor TSH para confirmar el diagnóstico, y los antitiroideos correspondientes a la antiperoxidasa y la antitiroglobulina. Y siempre complementando con las imágenes, principalmente en lo que es la ecografía. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad de Graves que hay que tener en cuenta? Se desarrolla lo que es cuando se descompensa una cardiopatía tirotóxica, una exoftalmía maligna y una crisis tirotóxica. En la cardiopatía tirotóxica se producen generalmente, siempre cuando el paciente tiene una cardiopatía de base, alteraciones del ritmo y pueden llegar a presentar fibrilaciones auriculares, flutter, taquicardia paroxística, supraventriculares, incluso pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca, principalmente en aquellos pacientes que son ancianos y que presentan una cardiopatía de base. En cuanto a la exoftalmía maligna, esta es una complicación de la oftalmopatía de tipo infiltrativa, puede comprimir todas las estructuras del ojo y puede llegar a producir lo que es ceguera, y como se ve en la imagen del medio, corresponde a una úlcera de la córnea, ¿sí? Por último, siempre tenemos que recalcar la presencia de una crisis tirotóxica, que es una situación clínica en la cual existe un aumento excesivo, descontrolado de hormonas tiroideas en torrente sanguíneo, que se van a manifestar en forma abrupta con fiebre, sudoración profusa y alteración de los órganos en forma sistémica. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Graves? Se disponen tres tipos de medidas, depende de la situación clínica de los pacientes según el cuadro como lo amerita. Existe lo que es un tratamiento médico, un tratamiento de tipo quirúrgico y radioiodo. El tratamiento médico consiste en administrar al paciente vía oral tioderivados, el principal que se utiliza es el metimazol asociado a beta bloqueante. Como tioderivados justamente son antitiroideos para reducir la producción de hormonas tiroideas circulares. En cuanto a cirugía, se realiza o se puede realizar, en el caso de que no se pueda controlar al paciente con el tratamiento médico, lo que es una tiroidectomía. Esta tiroidectomía puede ser parcial o total. Generalmente siempre se cree que es hacerlo parcial para dejar una glándula residual entre los 4 a 10 gramos aproximadamente
para que esa glándula termine secretando y tratar de mantener en forma adecuada los niveles tiroides en sangre. Y en el caso de que no responda, en otras situaciones se hace una tiroidectomía total para dar directamente el tratamiento sustitutivo con la levotiroxina de por vida. Y existe un tercer método de tratamiento, que es el radioyodo, que consiste en administrar al paciente vía oral un yodo con radioisótopo para producir una destrucción de la glándula y de esa forma tratar el hipertiroidismo. En cuanto a la etiología inflamatoria, vamos a pasar a desarrollar la tipo subaguda, la granulomatosa de Kerr-Vine. Para conocer, es una enfermedad autolimitada, es subaguda, dura de 2 a 4 meses el cuadro, es más frecuente entre la segunda y la quinta década, es más frecuente en cuanto a su relación en mujeres, una relación mujer-varón de 3 a 6 a 1, suele producirse tras una infección viral del tracto respiratorio superior, eso es muy importante como antecedente clínico, y es importante recordar que existen etapas funcionales propias del cuadro, en el cual van variando de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo según la etapa en la cual uno va avanzando, y termina con un eutiroidismo cuando el proceso inflamatorio se termina de resolver. Entonces podemos observar acá en la imagen ecográfica, de la izquierda y como de la derecha, la izquierda es un corte transversal, que existe un aumento de los diámetros de la glándula tiroidea antero, posterior y transverso, y en la imagen de la derecha, que es un corte sagital del lóbulo, de uno de los lóbulos, podemos visualizar un aumento del diámetro longitudinal. Por último, generalmente todas las tiroiditis, ya sean autoinmunes o inflamatorias, se termina reduciendo a una etapa final, que es la tiroiditis tipo atrófica, en donde la glándula tiroidea, producto de toda la inflamación, se fibrosa y se hace pequeña, y existe una destrucción del parénquima. Entonces podemos ver acá en la imagen, esta es una ecografía del lóbulo derecho, corte axial y corte longitudinal. Entonces se visualiza una disminución de lo que es la longitud transversa, como pueden ver, y a nivel longitudinal y anteroposterior también se observa que el lóbulo está reducido, y se observa en su interior pérdida de la homogeneidad del punto de vista ecográfico, y en algunos sectores se observan tabiques fibrosos. Lo mismo ocurre acá en la tiroides, evaluando el lóbulo izquierdo. Conclusión, la ecografía es el método de imagen óptimo para estudiar la tiroides, recordad, porque es un órgano superficial. Se puede utilizar el empleo de la resonancia y la tomografía para ayudar a evaluar la extensión a nivel del cuello. Siempre recordar la importancia de las clínicas y los métodos de imagen para un eficaz diagnóstico. Y las principales enfermedades que manifiestan una patología tiroidea difusa son la tiroiditis Hashimoto y la enfermedad de Graves-Basic. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.